Bueno, mis estimados y estimadas, hoy les he traído el fic que tanto han esperado. Cabe decir que les agradezco en grande por su apoyo, y por sus buenos comentarios. Más allá de eso, también me gusta leer sus observaciones acerca de mi fic, y sobre todo su paciencia para esperar cada uno de mis vídeos. Muchas gracias. Ya sin nada más que decir, comencemos. Recapitulando sobre el capítulo anterior, donde sucedió la llegada de Garou a otro mundo, luego de su salida del infierno. El ex cazador se enfrentó a muchos demonios, y otras entidades. En sí humanos con habilidades extraordinarias, cuyos fines eran el de exterminar todo a su paso. Ahí fue cuando Garou conoció uno de ellos, de hecho el primero, el cual tenía la habilidad de convertir algunas de sus extremidades en motosierras. Ahí fue cuando Garou se enfrentó a él, y luego exterminó a otro demonio que estaba cerca, encontrándose cara a cara con miembros de la asociación de Bill Hunter, quienes intentaron sacarle información a la fuerza, pero como era de esperarse, el ex cazador no se inmutó ante sus amenazas, y él solo se limitó a noquear a la mayoría de ellos, dejando de segundo lado a una chica, quien le hacía sentir que era una amenaza. En la actualidad, Garou estaba rumbo a un lugar desconocido, o más bien, donde podría estar su nueva profesión. Un lugar que le permitiera hacer y deshacer con los demonios, al igual que buscar una forma de recordar y esclarecer quién es el que era. Él iría con sus manos en los bolsillos, pensando sutilmente sobre sus opciones, ya que tenía muchas, ¿o no? Eso quedaba como una incógnita el descubrir de dónde provenía, y estar dentro de la organización de los Devil Hunters era una opción aunque no muy fiable, puesto a que él tendría que acatar órdenes y servir como un perro de ellos, y solo de pensar en tal posibilidad hacía que su sangre hirviese. Él no era esa clase de personas que se iban a dedicar a ser simplemente sirvientes de algo mayor a ellos. Además que sentía en lo más profundo de su ser que debía de usar sus poderosas técnicas en favor de los humanos, o al menos de las personas que realmente lo necesitaran, y que fueran buenas. Él había desarrollado un sentido en sí mismo, que le permitía saber si una persona era honesta y buena en sí, reconociendo parcialmente sus emociones. No era una habilidad perfecta, claro que no. Aún así sería de utilidad en algunas circunstancias. Garou piensa. No pienso aceptar ni de chiste unirme a esos cazadores de demonios, creo que sería la peor cosa que podría hacer. Sin embargo, creo que existen algo llamados cazadores privados. Bueno, eso muy pronto lo sabré. Él fue a la dirección estipulada donde a él había sido encargado a llegar, puesto a que este era su primer trabajo como cazador de demonios privado. Ahí fue recibido por un sujeto, quien únicamente le dio el pedido junto a una foto de la criatura. El tipo diría: este es el encargo. La paga se te dará luego de que tú lo elimines. Garou con tranquilidad contesta: claro, ¿hay un límite de tiempo o algo así? Es decir, ¿tengo muy poco tiempo, o simplemente puedo tardarme un poco? El sujeto diría: tienes un límite de un día, si no regresas con la misión cumplida, daré por sentado que moriste en batalla. Garou sonríe, para luego decir: eso no es problema, de hecho es más que suficiente el tiempo. El sujeto responde fríamente: si lo consigues rápido regresa aquí, te estaré esperando. Luego de eso el sujeto desapareció en la oscuridad, dejando al peli plateado con una ceja arqueada. Estos sujetos a leguas se puede decir que son muy extraños, pero sin darle más importancia él se marchó del lugar a paso lento. Ciertamente él no se podía dar el lujo de confiar en estas personas, aún así esto solo era trabajo, uno del cual él disfrutaba por sus cualidades como luchador. Él iba saltando sobre los edificios, pues era una manera peligrosa pero eficiente debido al tiempo de diferencia que se tardaría si estuviera en el suelo. En uno de los lugares que iba saltando escuchó entre unos edificios cómo se daba una pelea, y eso le llamó la atención, por lo que tomándose su tiempo él iba a observar un poco de este mismo. Al llegar se quedó en las alturas viendo lo que sucedía, en el sitio se podría ver a dos personas ahí.
Era un chico de pelos rubios, que estaba siendo golpeado por otro de cabellos oscuros que llevaba amarrado en una cola, además que poseía una espada en su espalda. Ese sujeto le estaba dando una paliza al otro, que se miraba confundido. El sujeto le estaba ordenando que se retirara de los cazadores de demonios, mientras calaba de su cigarro. Él le decía las razones por las que se debía retirar, cosas que eran ciertamente absurdas, al menos para Garou. No obstante, el chico rubio se levantó cuando el otro ya se iba, y le dio un golpe en la entrepierna, tendiendo al sujeto hacia el suelo. Garou sintió ese ataque como algo familiar, más un recuerdo, y eso se debía al demonio que enfrentó hace poco, el que tenía motosierra más exactamente. En su mente se dijo: el mismo ataque cobarde de ese demonio. Estoy pensando en bajarme para darle unos buenos golpes, pero sería innecesario, no me mancho las manos con ese tipo de personas. Así el ex cazador se fue rápidamente, dejando una estela de luz roja por su velocidad. En un par de minutos llegó a su destino. Ese lugar parecía una mansión a simple vista, pero la puerta estaba cubierta de carne y sangre escurriendo, era fresca. Al parecer ocurrió hace relativamente poco. Esas eran sus deducciones, mientras que él se adentraba en el lugar se sentía un hedor fétido, cubriendo todo ahí. Por lo que deducía era el olor de un demonio que estaba cerca del sitio. En poco tiempo se topó con dicha criatura, que tenía una apariencia humanoide, con varias partes diferentes asemejándose a un lobo. La criatura al ver a Garou diría: un humano. Sangre deliciosa y joven. El lobo se acercó planeando emboscar al ex cazador al ponerse frente a la puerta rápidamente. Sin embargo, Garou sonríe y contesta: si quieres mi sangre, ¿por qué no vienes y intentas sacarla? El hombre lobo entre burlas diría: pobre humano, ya estás quedando loco, ¿acaso no te has dado cuenta de que no tienes escapatoria? El ex cazador le contesta de igual forma: mucho hablas, lobo, y estás equivocado en una cosa. El ex cazador se truena los dedos, y hace un pequeño calentamiento, mientras continúa: yo no soy el que no tenga escapatoria, ese eres tú. Tú estás encerrado conmigo. Ahora, ¿por qué no dejamos esta charla aburrida y comenzamos con la verdadera acción? El Peliplata hizo su mítica pose de combate, reflejando en sus espaldas a un monstruo que miraba con desdén al demonio. El demonio lobo vio la figura monótona, y pudo reconocer fácilmente de quién se trataba. El monstruo lobo diría: ¿Eres el cazador del infierno? Aquella criatura quería parecer fuerte ante Garou, pero no contaba con que su voz se pusiera a temblar por los nervios. La ansiedad del demonio era evidente al verlo a leguas, y Garou le contesta: ¿a qué demonios se refieren con eso? ¿Qué es esa cosa? El monstruo lobo quiso romper las paredes de donde estaba, pues quería salir lo más rápido posible de ahí. O al menos lo aparentaba, ya que Garou al acercarse hacia su posición se llevó un rasguño en su camisa por las garras del hombre lobo. Luego el demonio se arrojó en su contra, queriendo arrancar una parte de Garou con sus dientes. Sin embargo, era imposible por la diferencia de velocidad entre ambos, y lo único que consiguió fue ser recibido por una patada en la cabeza, que lo hizo elevarse en los aires, y no satisfecho ahí, Garou usó un poco más de fuerza en sus golpes, haciendo que sus venas se resaltaran. Esta era la liberación cardíaca. Posterior que el hombre lobo estuviera en el suelo sometido por Garou, él pisando su cabeza diría: última oportunidad, monstruo. ¿Me vas a responder o quieres que te haga añicos cada uno de tus huesos? Aquel demonio exclama: no, no, por favor. Responderé a lo que quieras. Con esas palabras Garou suavizó levemente la fuerza que estaba aplicando sobre este demonio para dejarlo hablar. A lo cual él continúa: es conocido como una leyenda. La historia del cazador del infierno. De hecho, creo haberlo enfrentado alguna vez, pero él era muy diferente a cualquier otro demonio, ya que no necesitaba del miedo de otros para ser más fuerte.
Él se cuenta que luchó contra todos y cada uno de los demonios, pulverizando a cualquiera que se le atravesaba. Él es temido y respetado entre los señores oscuros, incluso se cuenta que él es la reencarnación de el demonio. Iba a continuar, no obstante, se quedó callado sin alguna razón aparente. Unos segundos después la cabeza del demonio explotó en contra toda lógica, y esto dejó con una gran duda al ex cazador, quien en sus manos las tenía manchadas de sangre. Él piensa: ¿qué acaba de pasar? Estoy seguro de que no lo mate. Por unos instantes sentí la presencia de esa persona. ¡Qué extraño! En fin, ya va siendo momento de irme. Aunque no debería de dejar aquí el cuerpo de esa criatura. El Peliplata puso sobre sus hombros a aquella criatura, quien después de un tiempo saltando sobre los techos de los edificios, el ex cazador llegó a la zona de encuentro. Ahí estaba el mismo sujeto el cual salió de la oscuridad después de un corto momento. El sujeto pregunta: ¿ya acabaste con el trabajo? Garou responde a eso: sí, ¿quieres ver? De cualquier manera toma, atrapa. Luego de decir eso, él le arrojó el cuerpo del demonio al sujeto, el cual se sorprendió de este resultado. Así que diría: muy bien, esto demuestra tu efectividad. Ahora el pago. El sujeto sacó de su saco un sobre con una cantidad razonable de dinero, pareciendo que estaba llena por el grosor del empaque. Haciendo lo mismo que Garou, tirando el sobre a las manos del ex cazador. El sujeto diría: este es tu pago, 1.000.000 de yenes. Eso por el nivel de amenaza del demonio y también por el tiempo, ya que se recompensa la rapidez. Si no hay más dudas me retiro. El Peliplata diría: ¿y la siguiente misión cuándo será? El sujeto contesta: por el momento no se han detectado ningún demonio. El próximo trabajo puede ser en cualquier instante, así que mantente alerta. De cualquier modo serás contactado, y tus trabajos no siempre serán privados. Eso quiere decir que puedes encontrarte con agentes de seguridad pública en alguna de tus misiones. Ya dichas esas palabras, el sujeto se retiró del lugar, y el ex cazador también. En otro lugar, ahí se encontraba una chica de cabello castaño rojizo claro. Ella tenía una expresión impasible, demostrando una tranquilidad inquietante. La chica estaba enfrente de unos sujetos que parecían ser los de mayor poder ahí. Ellos eran las cabezas principales de los Devil Hunters, aunque eran más que eso. Uno de los sujetos diría: Makima, ¿vienes a decirnos tu progreso con tus nuevos perros que te dimos? Makima contesta: por el momento todo va bien con ellos, son muy obedientes, uno de ellos tiene un buen potencial y el otro es interesante. Pero ese no es el motivo de venir aquí. Uno de ellos cuestiona: entonces, ¿cuál es la razón por la que estás aquí? Makima con voz tranquila responde: he encontrado a una nueva persona para nuestras filas que les puede ser de interés. Él tiene algo especial que lo diferencia de cualquier otro ser con el cual hayamos lidiado. El sujeto diría: si lo dices tú debe de ser realmente un tema de interés, así que cuéntanos un poco más sobre esta persona de la que hablas. Makima contesta: él es una excelente adquisición para nuestras fuerzas, este mismo pudo derrotar fácilmente a mi mascota más prometedora, aparte de encargarse del demonio de los zombies. Y si no me equivoco, este debe de tener algún contrato con un demonio lo suficientemente poderoso como para cumplir estas hazañas. Los sujetos se miraron intrigados, al igual que interesados a borbotones por esta información que soltaba Makima, por lo que uno diría: ¿con qué tipo de demonio estamos tratando? Makima responde: eso no lo sé con certeza, sin embargo, puedo deducir que es alguno de primera clase, y que es lo suficientemente fuerte como para hacer eso posible. El sujeto diría: en ese caso, ¿qué tienes planeado para traerlo? ¿Quieres más recursos para que venga a la fuerza, o tienes algún plan? Makima dice: sí, lo tengo. Solo voy a necesitar. Makima les diría a los sujetos algo, pero que solo ellos entenderían. Al final los sujetos le dieron el permiso para que Makima llevara a cabo su plan. La peli castaña luego se retiró del lugar, y los sujetos comenzaron a hablar entre ellos.
Lo que más sobresalía de su conversación fue la palabra del cazador. En otro lugar, ahora nos encontramos con Garou. El mencionado iba caminando por aquellas calles, ahora forrado con el dinero que había ganado recientemente. Él se consiguió un apartamento antes, y ahora estaba de camino esperando a que apareciese un demonio para poder conseguir sus planes. Obvio que era lo de la información que el anterior no le pudo proporcionar por completo. Ahora él iba con sus dos manos sobre la cabeza pensando: siento que no estoy haciendo nada con mi vida aquí. Me siento solo. Es extraño porque nunca me hizo falta nada. Creo que se debía porque en los pocos recuerdos que tengo yo estaba luchando contra los tales héroes, pero aquí es completamente llano. En su andar Garou no vio que estaba por chocar contra una chica de cabellos oscuros con toques morados, y unos hermosos ojos de color verde. Ella estaba cayendo, pero Garou con sus reflejos pudo detener esa acción atrapándola en sus manos, mientras le decía: «Hey, ¿estás bien?». La chica diría: «Sí, gracias por esto». El peliplata diría: «Deberías de fijarte para dónde vas, te puede atropellar un carro o algo peor». La chica contesta: «Oh, sí. Pero el que se debe de fijar también eres tú». Garou ve cómo tenía a la chica tan de cerca, y para que no haya incomodidad la ayudó a ponerse de pie. La chica diría: «Por cierto, ¿me puedes decir tu nombre?». Garou le contesta: «Primeramente buenos días, y segundo tu nombre antes de preguntar». La chica sonríe avergonzada, mientras responde: «Jeje, es cierto. Mi nombre es Riz y ¿cómo te llamas tú?». El ex cazador contesta: «Bien, mi nombre es Garou. Un gusto». La chica conocida como Riz diría: «Es un nombre bonito, y es un gusto también conocerte, Garou». El peliplata dice: Vaya, eso es algo poco común. De hecho creo que nunca me lo habían dicho, gracias, supongo». Garou en toda esta conversación notó ciertos detalles en la chica que le resultaron extraños, pero nada fuera de lo común. Por lo que la chica quiso seguir sacándole más plática a Garou, y como era él, pues no le importaba seguir hablando más con ella, esto porque había sentido el sutil olor de un demonio cerca, y de otros acercándose de la misma manera. El ex cazador antes había sentido el olor a demonio en Riz, no obstante era tan tenue que no terminó de convencerlo. La chica le dio un papel a Garou, con eso ella diría: «Por favor contáctame luego, ¿ok?». El peliplata tomó aquel papel, y posteriormente salió en un arranque de velocidad hacia donde sentía esa presencia. Al llegar estaba una criatura asquerosa, la cual tenía una apariencia similar a un crustáceo, y el ex cazador viendo esta oportunidad de despejar su mente fue a la carga en contra del demonio. Un sujeto estaba cerca de ahí, más exactamente en un teléfono llamando a lo que parecía los Devil Hunters de seguridad pública. Pero en poco tiempo un sujeto pasó por ahí, y ese era Garou quien dio un golpe suave al monstruo, en busca de que durara un poco más. Aún así la cosa se hizo añicos con ese ataque, dejando a Garou enojado consigo mismo. El ex cazador se diría: «Arg. No quería que fuera tan fácil. Yo creí que esta cosa iba a aguantar más que ese demonio lobo, pero no, además que apesta asqueroso». El ex cazador sintió como algo se aproximaba del cielo, y viendo hacia arriba notó que una persona bajaba a gran velocidad sosteniendo un martillo, con el fin de golpearlo a él. Por lo cual él se apartó del camino de la persona, dejando que diera el golpe en el piso. La persona era una chica, quien le diría: «¿Qué hiciste con mi botín, humano?». Garou responde: «¿De qué hablas, loca?». La chica exclama: «El demonio era todo mío, y tú granuja me lo has robado». Garou puso cara indiferente, para contestar: «Yo no te he quitado nada, esa débil cosa era del primero que se lo encontrará. Así que no fastidies y ve a tu casa o al refugio mental donde te tenían». La chica contesta furiosa: «No te perdonaré tu insolencia, humano. Pagarás por desafiar a la Gran Power».
Luego de decir eso, la conocida como Power se arrojó con una hacha carmesí en sus manos con el fin de matar a Garou con tal arma. Sin embargo, el ex cazador podía desviar los ataques y los trayectos de la chica. El Peliplata se estaba tomando un poco de tiempo para así analizar su patrón de ataques preparando una contramedida, pero era demasiado para una chica como ella, puesto a que era una completa amateur en cuestión de técnica de ataque, y dejaba muchas aperturas en sus arremetidas. Ella era un desastre con pies, y una novata en cuestión de habilidades, por lo que Garou fácilmente hizo caer a Power con un barrido de pies, y en ese corto periodo de tiempo antes de que tocara el suelo Garou liberó instintivamente su aura monstruosa dejando paralizada a la chica, pero sin saber eso Garou decidió dejarla inconsciente para evitar que lo siguiera. Luego de eso Garou solo se dio la vuelta para salir caminando como si nada del lugar, sin prestar importancia a los policías y Devil Hunters que llegaban al sitio. Pero desde lejos estaba un chico de cabellos amarillos, que veía con enojo a Garou, pues reconoció al hombre que antes le dio una paliza en aquel almacén. Denji se llamaba, y él diría: es ese desgraciado. Pero me las va a pagar por lo de la última vez. Denji se lanzó del balcón de la misma forma que Power, sin embargo, al caer sus piernas se rompieron con facilidad debido a la altura, y él no lo había considerado como tal, por dicha razón saltó. Denji diría: ¡Ak! Ahora esto. ¡Qué buen día estoy teniendo! Denji llamó a Power para ver si estaba inconsciente, o el peor de los casos, pero él se acercó para comprobar si estaba muerta, notando que aún estaba viva. Más tarde, al lugar llegaron policías y fuerzas de seguridad pública, con ellos estaba Makima, la cual siempre se mantenía con su misma expresión despreocupada. Ella estaba junto a Denji y Power, pues ya se habían curado y de paso Power también despertó, por lo cual ella les diría: veo que la pasaron mal con el demonio que enfrentaron. ¿Les gustaría hablar o se van a esperar hasta que lleguemos a las oficinas? Power estaba medio asustada por recordar la presencia de Garou, haciendo que sus recuerdos como el demonio de la sangre vinieran a su cabeza. Denji fue el que responde, para decir: no fue un demonio. O eso creo. Makima pregunta: en ese caso, ¿qué fue lo que los atacó? Denji responde: fue el mismo idiota con el que luché antes. Ese de pelos de flecha. Makima dice: ya veo. Si esa persona fue quien los atacó de la nada, significa que es un peligro para los Devil Hunters. Denji contesta: lo dudo, si él mismo se encargó de ese demonio que antes estaba aquí, pero esta tipa se lanzó a golpearlo creyendo que podía vencerlo, fue muy imprudente y compulsiva, aparte es re fastidiosa. Power, recobrando sus sentidos, exclama: ¿de qué hablas, bribón? Ese insolente humano me robó mi botín, y yo tenía que defender lo mío. Denji diría: me gustaba más cuando no hablabas. ¡Qué gritona eres! Power dice: si mejor te callas tú, humano. Así continuaron con su mini discusión entre ambos, viendo Makima que ya estaban como siempre. Mientras ella se iba piensa: te estás acercando mucho a mis redes, ¿no es así, cazador? En otro lugar, ahí estaba Garou en una especie de callejón, era el mismo donde se vio con el sujeto de la misión de antes. De ahí salió el mismo sujeto, ¿quién diría? ¿Estás listo para otro encargo? Garou con una sonrisa contesta: claro que sí, siempre estoy listo. El sujeto continúa: muy bien. Si es así, entonces este es tu siguiente encargo. El tipo le arrojó una imagen a Garou, quien tomó la misma viendo un demonio con una forma absurda, ya que era una cabeza con pies. Garou puso una expresión sombría, mientras pensaba: ¿es una broma? Yo no puedo tomar en serio a un enemigo tan patético. Aunque tal vez no debería juzgar antes de saber más. Así que Garou pregunta: ¿de qué se trata esto? Quiero decir, ¿es una imagen ilustrativa o en realidad esta criatura es así? El sujeto diría:
Ese demonio tiene al parecer una pieza de otro que es más poderoso que él, y cuando ellos consumen un fragmento de otro más fuerte que sí mismos, se hacen mucho más fuertes. Eso quiere decir que será una misión casi imposible para cualquier cazador de demonios, por lo tanto tienes la opción de ir con algún otro cazador de demonios que conozcas. Garou dice. Bien, supongo que lo haré solo. Al menos quiero saber cómo se llama esa cosa. El sujeto contesta. No te puedo dar información por el momento. No se sabe con claridad y gracias a ello es que no te puedo decir tal cosa, sin embargo es lo que hay. La misión será en unos días, y te llamaré cuando sea necesario. Garou frunció una ceja mientras contesta. ¿Dónde me vas a llamar si ni teléfono tengo? El sujeto le arrojó un celular al ex cazador, y este mismo lo tomó sin ganas. Él dice. Así que estás preparado para todo. Vaya. ¿Y por qué será dentro de unos días? ¿No sería más productivo hacerlo antes? El sujeto responde. Es que los cazadores de demonios tienen en investigación esa zona y no es bueno ir en estos momentos, pero cuando lo sea realmente es que te llamaré, ¿comprendes? Luego de eso el sujeto se retiró sin decir nada más, pero no importa, pues ya dijo todo lo necesario. El ex cazador de igual forma se retiró, yendo un tiempo a la ciudad para pasear un rato, al igual que para ver cosas interesantes. En otro lugar, iría aquella chica pelicastaña, con su mirada neutra viendo a través de las ventanas del carro en el que iba. Antes tuvo una reunión con los líderes de los Devil Hunters, quienes le habían hecho un ultimátum de que se debía de concentrar en entrenar a sus nuevos perros como ellos les decían, en lugar de encariñarse con ellos, o si no estaría fuera de este proyecto. También se habló sobre una investigación que estaban realizando y que llevaba una que era circunstancialmente importante, sobre la Unión Soviética que estaba usando a demonios como armas, etc. Por otro lado también se abordó el tema sobre los progresos de esta misma con lo de la unión de aquella persona que antes había mencionado, llegando a la simple conclusión de que muy pronto, puesto que estaba entrando en sus redes para quedar en sus manos. Transportándose a la realidad, ella estaba escuchando las quejas de uno de los miembros a sus servicios, ese era el chico de antes de cabello en una cola, que le hablaba por cierto de Denji y sobre lo insoportable que era vivir con él. A Makima no le importaba en demasía nada de lo que le decía el chico, por todo lo contrario ella iría sosiega en su mente, pensando en las maneras en las que iba a proceder, mentalizando sus siguientes pasos a seguir. Ella diría. Ah, ¿dónde estarás mi cazador? El chico al escuchar pregunta. ¿Qué dijo, señorita Makima? Makima se quedó callada observando impasible el horizonte. De nuevo con Garou, él iría con paso lento, viendo los puestos de comida haciendo agua a su boca, pensando en las infinitas oportunidades que tenía de degustar en estos lugares. No obstante, en el cielo se escuchó un sonido de motosierra, posteriormente una colisión en un edificio cercano, de donde se encontraba el ex cazador. Esto lo hizo sacar de sus cabales, ya que estaba muy concentrado en su mente, y esto era muy repentino, por lo que diría. ¿Pero qué carajo? ¿Qué está pasando? A su nariz llegó un olor similar al de la sangre de los demonios, por lo que él frunció su cara un poco. Esto ya era absurdo, pues parecía que los problemas lo buscaban a él específicamente. Viendo más a detalle pudo ver cómo una especie de criatura tipo murciélago estaba luchando contra un hombre motosierra. Garou diría. Ese tipo se parece con el que peleé en aquel almacén. Yo creí que ya estaba muerto. Pero ¿qué más da? Que se encargue de ese monstruo, me da mucha repulsión siquiera imaginarme golpeando eso. El ex cazador presenció cómo en la batalla entre esas dos criaturas devastaba la ciudad y de paso lastimaban a personas inocentes, eso aunque no fuera de su incumbencia era suficiente para detener aquella confrontación. En uno de los arrebatos de furia, el demonio lanzó un ataque al motosierra que destruyó varios edificios que estaban de paso. Y al sujeto ni le interesaba tal cosa, prosiguiendo a cercenar las partes de la criatura, pero fue alejado de un golpe del murciélago.
El demonio tomó a una de las personas que estaban cerca de su dirección, acercándolo peligrosamente a su boca. Pero de un segundo a otro su mano fue destrozada, y junto a ella la persona que tomó con la misma. A un lado del demonio se encontraba un sujeto con el cabello plateado, y que tenía una cabellera en forma de flecha. El demonio diría: miserable humano, mira lo que has hecho. Me pagarás por este daño con tu vida. Posteriormente a eso la criatura se arrojó a atacar a Garou con sus otras extremidades, intentando siempre matarlo de cualquier forma posible. El ex cazador dejó al sujeto alejado del lugar, al igual que todos los demás humanos que estaban en el camino. En uno de los golpes de la criatura, Garou detuvo con su mano tal ataque, y el murciélago diría: pero que demonio, no pudo terminar sus palabras antes que el ex cazador le dio varios golpes en el cuerpo de la criatura, haciendo que se retorciera por el dolor menguante que oscilaba en su cuerpo. Sin embargo, Garou no había matado a la criatura porque sintió en su estómago como si hubiera alguna persona ahí, por lo cual tenía que sacar al pobre que terminó en ese lugar. Aunque estuviera muerto, ese no era un lugar digno de quedar. En un instante el ex cazador se vio forzado a dar un gran salto hacia la derecha, para esquivar un ataque desde en sus espaldas, porque el sujeto intentó atravesarlo con las motosierras. El sujeto le diría: ¿otra vez quieres hacerme lo mismo, ahora con este murciélago? No te lo permitiré, miserable pelos de flecha. Garou le contesta: lárgate de aquí, si no esta vez sí te voy a matar. El motosierra le responde: sí, claro, como si me importara. El chico le lanzó para atacar a Garou con gran velocidad, pero no contaba con que Garou destrozara el piso de un golpe, y mientras era elevado por los escombros del piso el ex cazador se acercó para darle diferentes series de golpes, llegando a destrozar las extremidades del chico. Con eso siguió con el murciélago, el cual luego de presenciar lo anterior quiso usar a un humano para reponerse y escapar, pero notó que no había ninguno. El demonio a como pudo se intentó escapar saliendo para otro lugar, tal vez si así encontraba a algún humano, pero el ex cazador no lo iba a dejar dar ni un paso, pues cuando el demonio quiso irse sus piernas fueron arrancadas con brutalidad. Y el demonio murciélago intentó hacer un trato con él, aún así no fue posible entablar una conversación con él, ya que su cabeza fue decapitada rápidamente y sin ninguna misericordia. Posteriormente Garou hizo unas señas con sus manos, y un hilo rojizo partió el estómago de aquella criatura. Y de sus vísceras salió una chica junto a un gato enjaulado. Por lo que pudo ver Garou, esa chica era aquella de hace poco tiempo, esa que intentó atacarlo con armas carmesí. La chica abrió con lentitud sus ojos, para ver a un hombre con cabellos plateados. Ella diría: ¿por qué me salvaste, humano? Garou responde: simplemente no quería que alguien estuviera dentro del estómago de ese asqueroso murciélago. Ahora creo que me largo de este lugar. El ex cazador en poco tiempo pudo llegar a oler el hedor de un nuevo demonio que estaba cerca de ahí, y cuando menos se lo esperó una especie de babosa o sanguijuela, esa misma intentó atacarlo con su cuerpo, y Garou fue gracias a ese ataque que resultó salpicado por una sustancia babosa. Garou dice: ¿pero qué rayos es esto? Puad, huele asqueroso. La sanguijuela diría: no jodas, ¿realmente esto es verdad? Mi lindo murciélago fue asesinado por este patético ser. Él y yo tuvimos el hermoso sueño de comernos a todos los humanos, un sueño imposible pero hermoso y sublime. Un sueño que fue roto por un insignificante perro. Es una pena, cara bonita, pero debes de morir. Aquel peliplata se mostraba demasiado asqueado para siquiera responder, pues si lo hacía esa baba iba a entrar a su boca, y era tan repulsivo que no quería ni imaginarlo. Pero aunque no abriera la boca, esa sustancia babosa se metió por una pequeña apertura en su boca y él empezó a escupir aquella cosa con desesperación, pues era un sabor horrible. El peliplata grita con furia: te voy a matar. Me vas a pagar este pútrido sabor de esa sustancia. Garou puso sus manos en posición, mientras la sanguijuela decía:
Ladras y ladras, eso no te va a servir en nada aún. Sus palabras fueron cortadas cuando una luz celeste atravesó el cuerpo de aquel demonio, y aquella criatura gritó del dolor ahogándose lentamente en sus jugos. Eso no fue suficiente para Garou, quien siguió con sus ataques rápidos sin parar ni un solo instante, continuando así más y más veces. El cuerpo del demonio sanguijuela estaba siendo transformado en una masa que rápidamente se dispersaba en todos los edificios circundantes. En eso Garou dejó de atacar a la babosa, mientras respiraba exageradamente, teniendo que vomitar para intentar sacarse ese líquido de su paladar. Él no había comido nada en todo el día, y su primer bocadillo fue esa sustancia que desprendía el demonio. Eso no fue nada agradable ni de su gusto, desembocando este tipo de reacciones tan explosivas. Sobre un edificio cercano estaba una persona viendo todo, y ese era el chico con cola, el cual antes había estado con Máquina. Él era Aki, y él mismo viendo todo lo que hizo Garou, pensó que él era el enemigo, por lo que puso sus manos en una posición bastante peculiar, diciendo posteriormente: Garou, quien aún estaba algo asqueado por lo de antes, aún no se había repuesto por eso, aún así él podría seguir con lo suyo. Pero de repente un zorro salió de la nada y lo envuelve en el interior de su boca. Aki diría: eso fue todo, supongo. Ahora esto ya no es trabajo mío. Se lo encargo a los paramédicos. Pero la voz del zorro le diría a Aki: humano, esta cosa que me hiciste meterme a la boca tiene un sabor extraño y aún está forcejeando. Aki diría: solo encárgate de comértelo, Kitsune. De un momento a otro el hocico del Kitsune se abrió mostrando a un Garou que con su fuerza contrarrestaba la presión mandibular de la Kitsune. Garou grita: ¿quién demonios hizo esto? Aunque el ex cazador usará fuerza, la mandíbula del Kitsune se cerraba lentamente, y él se diría: no pienso morir dentro de la boca de esta cosa. Y Garou sintetizó toda su fuerza en un golpe el cual destrozó una gran parte de la mandíbula del Kitsune en cuestión de segundos, y aún así el monstruo intentó devorar su cuerpo con lo que le quedaba, siendo inútil cuando Garou con su puño cargado con el puño destroza a cerros cortó en pedazos el cuerpo de aquel demonio zorro. El ex cazador sintió la presencia del que hizo esto, y de inmediato dirigió su cara en dicha dirección, cruzando miradas con Aki. Garou tenía una cara de rabia, y sus brazos estaban extremadamente marcados con venas palpitando de la presión que había sido ejercida antes. De su cabeza bajaba un chorro de sangre, el cual pasaba al lado de uno de sus ojos. Esa apariencia